¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? Doctora, yo estuve secuestrado 7 años, encadenado. Cuando lo secuestraron, Usted se confabuló con ella. Fueron sentimientos encontrados. Él es un loco. Un día se me cayó un plato en la cocina, se rompió y él salió con el arma apuntándome, a matarme. A ella les hicieron creer que yo estaba muerto y yo no estoy muerto. Estoy más vivo que nunca. Y me voy con mi hija porque la ley me favorece. Yo soy el padre biológico. Tú eres un bestia, tú eres un salvaje. Lamentablemente no se podía embarazar por métodos naturales. La única manera era por medio de una fertilización in vitro. Sin embargo, esas fotos de cierta manera mienten porque ven el lado bonito de las cosas, no ven el lado feo. Él nunca me dijo mamá. Él nunca comió una papilla. El ultrasonido dice que tiene el abdomen abierto y tiene las vísceras expuestas. El cráneo también está abierto y de igual manera está expuesto. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor estadounidense Rick Warren dijo: somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es así de sencillo porque la ley a mí me favorece. Yo soy el padre biológico de Mariana. Por lo tanto, me la llevo para Colombia. Esta fue una promesa legalizada. Marianita nos pertenece. Definitivamente, Mariana, no se puede criar con ese monstruo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl, estás demandando a Blanca y a Lourdes. Dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué vienes a exigir en el caso. Doctora, yo soy Raúl Ortega, sargento retirado del glorioso ejército colombiano. Y he venido acá, a este país, porque ese par de señoras, mi madre, si todavía le puedo decir así, y mi suegra... Respétame, por favor. No, déjeme hablar. Mi madre y mi suegra, supuestamente, doctora, me ocultaron del nacimiento de mi hija de hace 8 años y me la secuestraron porque se la trajeron a este país. No, ustedes se la trajeron a la brava. Mi hija es colombiana y mi hija me pertenece. Yo soy el padre biológico. No. Doctora, No existe secuestro. porque a ellas les hicieron creer que yo estaba muerto y yo no estoy muerto. Estoy más vivo que nunca y me voy con mi hija porque la ley me favorece. Yo soy el padre biológico. Hay una niña de 8 años que Mi es tu hija. hija biológica, me estás diciendo. Sí. Ok. Y quien tiene la custodia de estas niñas es tu mamá y tu suegra. Correcto. Correcto. Y tú estás aquí hoy para exigir que te la entreguen. Sí, doctora. Pero- Le voy a contar, doctora, si ellas me dejan hablar. A ver. Doctora, hace 12 años conocí a Ana en el Parque de los Novios en Bogotá, en Colombia, un parque muy romántico, un domingo. Ok. Allí nos enamoramos, doctora. Ok. 6 meses de noviazgo duramos con Ana, hasta que decidimos casarnos, doctora. Estábamos enamorados, eso es amor. Nos casamos, doctora. A los 6 meses me trasladan a mí, yo soy militar, doctora, me llevan a la ciudad de Villavicencio, al batallón Ayacucho. Después de 2 años de convivencia, de estar allí con ella, viviendo en Villavicencio, donde también vivían mis padres, doctora, después de esos 2 años nos llaman en el batallón que hay un cabecilla de la guerrilla rondando en ese sitio, del frente de Romaña, el frente 54 de las FARC en Colombia. Nosotros salimos con mi pelotón y mis compañeros, con el sargento Brian Mosquera, salimos, doctora, y con 20 soldados más en las horas de la noche. Nos empiezan a disparar, no sabemos de qué lado, doctora, de para aquí, de para allá, ráfagas de metralleta, doctora, eso nadie lo entiende, solo el que lo ha vivido y me tocó a mí, doctora. Cuando volteo a mirar, tengo más de 5 rifles acá de guerrilleros, doctora, que me están apuntando y me dicen, ¿su vida o se va con nosotros? Entregue el equipo, en ese momento tengo que quitar mi equipo de campaña. O sea, te estaban secuestrando. Me estaban secuestrando, doctora. Era la muerte o entregarme. Como nuestro ejército es glorioso, doctora, yo prefería la muerte en ese momento. Pero pensé en Ana
en su hija porque la amo y quería volverla a ver, doctora. Y me entrego a la guerrilla colombiana. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? Yo estuve secuestrado 7 años, 2 meses y 12 días, doctora. ¿Cómo te sueltan? Hay una amnistía, doctora, y se dice que deben salir todos los militares que estábamos retenidos. Yo estaba dentro de ese grupo, ya éramos pocos los que quedábamos, y nos sueltan, doctora, en el año 2013. Ok. Muy duro para mí, doctora, 2013. la verdad. Ok, tú habías perdido toda comunicación con tus familiares. Totalmente, doctora. Con todo el mundo. Es que Ok, quiero contarle, perfecto. doctora. Ok, ¿qué descubres cuando sales? Doctora, tristeza mía, voy en helicóptero. Comienzo a ver la gente allá abajo, la felicidad, la alegría de ver periodistas, de ver gente. Esperaba ver a Ana y esperaba ver por lo menos a mi mamá. Ahí es lo mínimo, doctora, que uno espera que lo estén acompañando. ¿Cómo iba a ir? Tu padre estaba muriendo. Bueno, ahora tú me vas... Espérate. Déjeme hablar. Deja si que es él usted nunca termine deja hablar, y después mamá. usted me va a decir lo que usted sabía. Doctora, llego allá, me bajo del helicóptero, miro todo el mundo, abrazos, mis compañeros, hasta el soldado de menos rango estaba allí su familia, doctora. Y yo me encuentro con un primo tercero lejano que va a recibirme. Y vaya perlitas, doctora, 3 joyas que me cuenta. La primera me dice que Ana está muerta. El amor de mi vida, doctora. La mujer con la que nos juramos amor eterno. La mujer que amo, doctora, con todas mis fuerzas, estaba muerta, Tú doctora. la mataste. Segundo, que tengo una hija, una niña. Que tú ni lo sabías. Que yo ni sabía, doctora, si ellos nunca me mandaron un mensaje. Y descubro, aparte de eso, que un guerrillero que se reinsertó, se volvió a la vida civil, dijo que a mí me habían matado en cautiverio, que yo estaba muerto, doctora. Mentiras. Sí Ok. mataron 2 compañeros Perfecto. más por Ok. intento de fuga. Entonces descubres todos estos hechos de afuera y te das la tarea, me imagino que de buscarlas a ellas para buscar a tu hija. ¿Correcto? Correcto, doctor. Hasta que llegas aquí. Aquí estoy. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, ustedes responden. Estas son cosas que el destino nos presenta realmente y que hay que ver cómo resolverlas. Regresamos enseguida. Y él nos tenía bajo su dominio y su poder, amenazados. Que era una Mira, lista. ustedes debieron de haber probado de que yo estaba muerto. Oh, Raúl, un certificado de defunción es prueba de que estás muerto. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.